Hola a todos, mi nombre es Jess Leal y en esta oportunidad voy a hablar de las fuerzas oscuras y de cómo operan en el plano material y también de las almas que están al servicio de esa energía. Y ahora voy a explicar por qué es un servicio. Bueno, como muchos saben, hay libros y textos antiguos que tienen mucha información, la Biblia, que tienen mucha información que no es para ser interpretada de forma literal, sino que tiene codificación simbólica. Satán es una palabra que deriva de Saturno, ¿sí? Está ligada a Saturno. Saturno es un planeta que en astrología simboliza la estructura y el límite. Entonces, en esta realidad, lo que se nos va presentando constantemente son limitaciones para que emerja el deseo de trascenderlas, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, yo puedo tener ahora la limitación de la escasez. Vamos a hacer de cuenta que no tengo comida, no hay para comer. Entonces eso haría que naturalmente emerja el deseo en mí de trascender eso e ir a buscar comida, ¿no? Y obtenerla. Por ende, todas las situaciones que hemos vivido en la vida, ¿sí? Que nos han traído sufrimiento y dolor, si podemos extraer el aprendizaje, van a ser catalizadoras de la propia evolución, ¿sí? No es la única forma de evolucionar, pero es la que utilizamos bastante como seres humanos, ¿sí? Hoy pensaba en una entrevista que vi hace un tiempo de una mujer que se llama María Belón. De hecho, hay una película que se llama Lo Imposible. Ella fue una sobreviviente junto a su familia del tsunami del 2004 en Tailandia. O sea, una catástrofe natural enorme. Y bueno, y en un momento le hacen una entrevista y le preguntan cómo, qué extrajo ella, ¿no? De esa experiencia. Y, y ella cuenta que para ella fue un regalo. O sea, utilizó esa palabra, ¿no? Para mí eso fue un regalo. Y, y bueno, yo siempre miro los comentarios abajo porque me da mucha curiosidad cómo resuena la gente ante ciertas cosas, ¿no? Ante ciertas situaciones o opiniones públicas, qué sé yo. Y bueno, había gente que estaba como muy enojada y le decía, bueno, será un regalo para vos porque sobreviviste. Bueno, nada, la gente proyectaba lo que quería, pero básicamente eh, me pareció genial porque, claro, para ella ese evento fue equivalente a revalorizar absolutamente todo, tanto su tiempo acá, como sus vínculos, como las cosas simples. O sea, de repente la llevó a una elevación espiritual que le permitió conectar con otra vibración absolutamente. ¿Es eso o bueno, o ya quedarse en el trauma para siempre? Eh, Volverse loco. Hay mucha gente que le pasa, va a la guerra, vuelve y ya es como que no, hay cosas que no, hay dolor que no puede trascender y bueno, y a veces la psiquis no retorna de eso. Pero bueno, para esta mujer significó la elevación. También pienso en el accidente de avión de la cordillera de los Andes, en esos chicos, esos 16 chicos que sobrevivieron. Que bueno, que ellos también contaban cómo fueron sobreviviendo día a día y cómo el deseo de vivir los hizo organizarse y conectar con una energía más elevada. O sea, ellos estaban como constantemente creyendo en una energía superior para nada, ver posibilidades de salir de esa experiencia. Bueno, esto en términos obviamente estoy hablando de situaciones como súper extremas, ¿no? Pero de cómo hay gente que aún así lo ha logrado, ¿no? A veces nos hundimos con cosas, ¿no? que pasan y hay gente que
que ha trascendido experiencias enormes, o sea que todos tenemos esa posibilidad. Si ellos lo hicieron, todos tenemos la posibilidad de trascender. Pero bueno, cuando se refiere a ejercer oscuridad desde uno, desde la persona, ¿no? No me refiero a un evento externo. Lo que prima sobre todo es la ignorancia de las consecuencias, ¿no? O sea, hay leyes cósmicas, ¿no? Cada cosa que uno pulsa, el karma es acción, o sea, cada cosa que uno pulsa va a ser, el universo la va a retornar. Entonces, muchas veces actuamos sin esa conciencia, sin tener esa conciencia constantemente, sin sostenerla todo el tiempo. Ahí es cuando se produce el llamado error, que en realidad es una oportunidad para aprender y para iluminarnos un poco más. Entonces esto nos lleva a tener como una compasión mayor con nosotros mismos y también con los otros, con quienes nos han hecho daño en algún momento. Que a la vez ese daño pudo haber sido el catalizador también de más evolución para uno mismo. Pero bueno, la cuestión es que hay seres, hay personas, hay almas que no tienen esta conciencia ni la van a tener nunca. O sea, no hay arrepentimiento, no hay remordimiento, no hay amor, no hay posibilidad de experimentar ese tipo de emociones. Y estas almas ejercen una función de plena oscuridad, ¿sí? Desde una mirada más elevada, en realidad, la oscuridad, en realidad, siempre es una impulsora de la luz, ¿sí? Pero, bueno, hay almas que en esta encarnación no van a experimentar luz en sí mismas, ¿sí? Ellos solamente cumplen la función de impulsar la luz en otros a través de acciones negativas y de ejercer sufrimiento sobre otras personas. Estas personas son los psicópatas, ¿sí? Y derivados, sociópatas. O sea, para mí todas esas distinciones, bueno, las hace la psicología, pero bueno, en algún punto son todas almas que son parasitarias de la energía. La gente con trastorno de personalidad narcisista, en cierto punto también, porque bueno, si no es tratado a tiempo, tampoco tiene retorno. Así que bueno, en la medida en que estas personalidades ya no puedan cambiar nunca más, como les pasa a los psicópatas, básicamente no tienen capacidad de medir ninguna consecuencia de sus actos porque no les interesa realmente. Ignoran completamente que se están llevando a la autodestrucción, ¿sí? Pero bueno, quienes sí podemos hacer algo somos las personas que sí experimentamos amor, empatía y emociones de alta vibración, vamos a llamarle. Ellos utilizan esta manera de operar en el mundo porque así se alimentan. O sea, como no pueden experimentar ninguna de estas emociones que acabo de mencionar, ligadas al amor, necesitan algún tipo de motor, ¿sí? Adrenalínico que los impulse a seguir viviendo. Y como no pueden experimentar todo lo otro, se alimentan a través de la angustia, la tristeza, el miedo. Todas esas cosas las generan en otros, obviamente, y de ahí comen. Entonces, bueno, es clave saber que cuando uno imanta algún tipo de alma con esta personalidad, estamos primero ante un gran aprendizaje de amor propio, ¿sí? O sea, cuando nosotros, yo he tenido un gran entrenamiento con respecto a estas cuestiones. Los he tenido de psicópatas, de jefes, de amigos, de, no sé, pareja con trastorno de personalidad narcisista,
los he visto en todos los ámbitos, he visto niños. Entonces, bueno, mi alma evidentemente quería como que haga este aprendizaje y que pueda identificarlos bien, probablemente para después compartir esa información también con otros, como estoy haciendo ahora. Y bueno, es importante identificarlos porque están en absolutamente todos los ámbitos. O sea, por lo general ellos anhelan poder, entonces la política, la medicina, bueno, todos los ámbitos donde se mueve dinero y poder, habitan ahí, aunque los hay también de menor rango, vamos a decirle. Y por supuesto, también hay psicópatas en la espiritualidad. No es un área que esté exenta, ¿sí? La forma más fácil de identificarlos es porque son muy inteligentes y muy carismáticos. Por eso digo que la inteligencia de la oscuridad a veces es bien sutil, pero en algún punto siempre ignorantes, porque ya les digo, si uno conoce las leyes cósmicas, sabe que todo lo que ejecuta le va a retornar. O sea que en algún punto, si uno solo puede producir mal en otros, eso, el fin de ese alma va a ser la autodestrucción. Entonces, bueno, son muy carismáticos. Pensemos en Hitler, ¿no? Que en aquel momento hubo mucha gente apoyando su campaña, incluso porque era un hombre con una oratoria impecable, porque no experimentan el miedo. ¿Sí? Esta es una característica. No poseen miedo a nada. Son muy cíclicos en el comportamiento, sobre todo los narcisistas, muy, muy cíclicos en esto de el elogio excesivo, ¿no? Que hay una parte donde tratan de cooptar a la persona para después, bueno, drenarla, para drenarle la energía. Pero bueno, lo importante es que si nosotros nos terminamos vinculando de algún modo con estas personas, y bueno, obviamente va a ser diferente si estamos hablando de un hijo o de una madre, ¿no? De un familiar, que ahí, bueno, se generan otro tipo de traumas porque si son padres, bueno, uno no se da cuenta que lo son hasta que ve como, no sé, los padres de un amigo. Hasta que no puede ver en comparativa, lo natural es crecer en ese ámbito. Pero de todas maneras el cuerpo sí va a mostrar señales de que está siendo drenado. El cuerpo siempre, de hecho, nos da muchas alertas. Lo que se suele sentir es como una intranquilidad constante, una tensión en el plexo solar, ¿sí? Es como que parece que cada cosa que digamos puede desembocar en que la persona se enoje o estalle. Es como que uno está siempre como alerta, es la palabra, ¿no? Utilizan muchísimo la disonancia cognitiva, ¿sí? Como, no sé, te quiero proteger, pero después, no sé, nos insultan o nos pegan, no sé, pasa, como que hay mucha distancia entre lo que dicen y lo que hacen. No tiene sentido, de hecho. Entonces, cuando hay mucha disonancia cognitiva durante mucho tiempo, lo que le pasa a la persona es que empieza a desconfiar de sí misma y de su propia intuición, y bueno, entonces permanece ahí como confusa, ¿no? Esto aplicado, pienso, ¿no? en personas espirituales que pueden ser, no sé, que pueden dársela de guías. Acá nadie es guía de nadie, o sea, todos estamos como compartiendo y siendo la voz proyectada de la verdad de cada uno, pero en realidad nadie guía a nadie. La guía siempre está dentro. Entonces, bueno, estas personas por ahí que pueden ofrecer, si venís a mi retiro, de repente todo te va a cambiar y tu vida va a ser mágica de un día para otro, hay que desconfiar, no necesariamente psicópata, pero
mínimo hay que desconfiar porque no hay resultados mágicos. Es una labor, como todo, y requiere perseverancia, requiere sostén. Todas estas pautas son saturninas y requiere saber colocar los límites cuando hay que colocarlos. Entonces, cuando hay una falta de amor propio, en realidad nulo amor propio, solemos cimentar estos seres que no saben amar, o sea, no aman a nadie, no sienten, son incapaces de sentir amor. Y esta es la parte más dura, porque reconocerse, ¿no? Que en realidad nunca fuimos amados por ninguna de estas personas. Si el vínculo es profundo, me refiero, ¿no? Si es una pareja o un familiar. Bueno, entonces la disonancia cognitiva es una de las pautas de identificación de estos seres. Si fuese una persona, eso, que está en la espiritualidad, a veces, qué sé yo, dan información, ¿no? Supuestamente espiritual, pero cuando uno intenta ver cómo aplicar esa información a la vida, no tenés ni idea porque es muy confuso, no sé, es como que al final no se entiende nada, suena elevado, suena bello, pero es como no hay herramienta aplicativa para la vida. Y casi siempre esto ofrecen como soluciones mágicas. Lo cual, ya les digo, desconfíen de eso, porque a veces uno, qué sé yo, en la desesperación, ¿no? Cuando uno está sufriendo o está en un momento de transformación, nada, en el buscar una guía, quizás, bueno, eso, termina topándose con una de estas personalidades y de última, bueno, si uno tiene que vivir una experiencia como me ha pasado a mí, no una, sino varias, es que, bueno, el alma ha decidido también tener ese tipo de experiencia. Otra cosa que sirve para identificarlos es como que en un inicio hay un elogio excesivo, ¿sí? Para que después pase a una crítica, nada, terrible y ¿no? Cuando uno ya deja cuando ya se terminó el periodo de sostener la careta inicial, es como que de repente de a poco se empieza a revelar la verdadera cara, ¿no? De la persona. Y después vuelven al elogio, vuelven a tratar de captar a la persona, ¿sí? Marietán, que es una especialista en psicopatía, le llama complementaria a la persona que termina vinculándose con estas personalidades, porque él dice que, y yo lo sostengo también, que, bueno, que uno está voluntariamente ahí. En realidad es el anhelo de drama, es la falta de amor propio, son los límites que no tenemos, es no sé, en el caso de una pareja o de un jefe también, ¿no? Como el quedarse ahí por miedo a no obtener nada más, ¿no? Como que me conformo con el abuso total y absoluto para no tener que enfrentar en realidad mi propio vacío y mi propia tristeza y enfocarme en sanar eso, que es lo que va a hacer que pueda manifestar un ambiente, una pareja o un jefe o lo que sea, un ambiente mucho mejor, ¿no? Una realidad mucho más amorosa. O sea, la presencia de los psicópatas en realidad representa la falta de amor en nuestra vida, pero en todas las áreas, no en una, en todas. Si nos estamos vinculando con uno es porque falta amarse mucho más. Y bueno, lo más importante también, porque así como pasa a nivel individual, ¿no? Así como uno puede ser complementaria de una personalidad psicopática, también pasa a nivel macro, ¿no? Un pueblo puede ser la complementaria de un presidente psicópata. De hecho, esa es la gran experiencia, la gran trascendencia que tenemos que hacer como sociedad. ¿Y cómo se haría eso, no? De algún modo, primero tenemos que identificar que eso es así, ¿no? Y después dejar de darles el poder.
esta parte es re importante, ¿no? Porque veo como mucha gente hablando de las teorías de conspiración, que para mí no son teorías de conspiración, porque cuando hay mucha evidencia de algo, no hay conspiración, sino que estamos revelando algo directamente. El tema es que si nosotros nos quedamos en esa y empezamos a generar temor de que hagan algo, de que nos manden algo, de que nos controlen de alguna manera, de que ejerzan algún tipo de poder sobre nosotros, cada vez que hacemos eso se lo estamos cediendo. Entonces, lo más importante para poder, tanto para terminar a nivel individual como a nivel colectivo, es retirarles el poder, es el contacto cero. O sea, si fuese en la vida, ¿no? Si fuese a nivel individual, lo que hay que hacer es contacto cero, no volver a hablar nunca más con esa persona, no hay intercambiar nunca más nada. Si lo cruzamos por error, ya sabemos que no hay casualidades en la vida, todo tiene una sincronía y un porqué, pero si nos cruzamos con esa persona no mostramos ninguna emoción ni nada, o sea, se llama piedra gris, es una técnica, de hecho, y se sigue, o sea, no se hace contacto más con esas personas. Entonces, a nivel macro es lo mismo, o sea, ni respondemos más a sus mandatos, ni les dejamos de dar el poder, se los retiramos por completo. Y esto es importante porque por lo general no, operan así. Ellos cruzan un límite, siempre van a buscar el abuso, porque de eso se alimentan, lo repito. Entonces, cruzan un límite y si ven que la persona no detiene, van a empujar y empujar y empujar y empujar y empujar hasta que el límite sea absoluto, ¿sí? Yo he tenido una pareja con estas condiciones y él, como yo no sabía poner ningún tipo de límite, él, o sea, terminó todo en violencia física, porque yo jamás como que pude, jamás no, después lo logré, claramente, afortunadamente. Pero digo, en ese tiempo como que no pude poner el sano límite, ¿sí? Entonces terminó derivando como en una situación bastante más oscura. Así que doy fe también que si uno no o sea, si uno corta el vínculo, deja de alimentarlo y no mira atrás, se desintegran, es increíble, o sea, se desintegran de la realidad. Esto en realidad es para todo, ¿no? Porque a todo lo que uno le damos foco, en realidad se va a agrandar, ¿no? Va a ganar presencia en nuestra vida. Entonces, si le retiramos el foco, se van. Y bueno, y esa es la labor que vamos a tener que en Argentina ni hablar, una labor increíble con respecto a esta temática, pero en el mundo también, Y bueno, y cuanto más alimento le demos y cuanto más nos creamos controlados, o sea, yo no siento que ningún líder, no sé, Illuminati me esté controlando. Entonces, creo que cuanto más hagamos nuestra labor de conciencia, más libertad vamos a ganar, porque la libertad es un estado de la conciencia. Y bueno, esto obviamente, estos casos van variando ¿no? Lo que les decía antes, no es lo mismo, qué sé yo, que sea una pareja, que sea una madre o un padre, que sea un hijo. Yo ya les digo, los vi en todos los roles y es fuerte de ver, pero bueno, la única solución es el contacto cero. No hay otra. Y el esperar o el creer que el otro va a cambiar, en realidad es ego. Ese ego es no querer desapegarse de la situación y es que aún tenemos un anhelo de drama y de control bastante poderoso en nosotros mismos, ¿no? Porque es la única forma en la que alguien sano no va a soportar ningún tipo de esos abusos. Alguien que está en su sanidad emocional, psíquica, mental, no va a soportar. Entonces, si
si lo soportamos es porque hace falta mucha sanación, ¿sí? Pero bueno, la parte buena de todo, vamos a decir, la parte positiva, es que uno en un momento logra agradecerle al gran maestro de la oscuridad la luz que ha impulsado adentro. Les puedo asegurar que uno lo logra, decir gracias maestro, gracias a esto, pude elevar mi conciencia y pude ver la vida con otra perspectiva. Realmente se puede llegar a ese lugar, y bueno, yo creo que soy la prueba viva de eso y muchas otras personas lo son. Así que bueno, lo voy a dejar acá hoy. Si hay alguna pregunta, como siempre voy a dejar el correo ahí abajo. Y bueno, gracias por escuchar, gracias por ser parte de la corrección de este mundo y bueno, estamos todos cambiando de conciencia, yéndose a otro lugar que es desconocido también y bueno, no sé qué lugar tendrán estas almas en ese plano, pero estoy segura que vamos a una conciencia muchísimo más amorosa, así que no sé, quizás que terminen en otros planos, en otros mundos donde puedan ejercer su función, que en realidad es un servicio, ¿sí? La oscuridad finalmente está a favor, está operando para revelar luz. Entonces, en el gran plan tiene esa función. Pero bueno, hay que saber identificarla primero y cómo opera, y de esa manera se va trascendiendo, o sea, no haciendo de cuenta que no está pasando, no sentándose a comer con el psicópata todos los días en la cena. Realmente lo digo porque sé que hay personas que están en vínculo directo, ¿no? Y que es muy difícil salir porque produce mucha adicción. O sea, yo creo que ser cocainómano y vincularse con una de estas personas es prácticamente lo mismo, o sea, porque generan como las mismas situaciones de adrenalina y de adicción. Por eso a muchas personas les cuesta dejar esas relaciones, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si no hay voluntad se puede no dejar nunca, y en algún momento el cuerpo va a pasar factura de eso. De hecho, he visto cómo familiares de los psicópatas o de gente con trastorno de personalidad narcisista tienen muchas enfermedades. Los hijos, ni hablar, bueno, o sea, poseen muchas enfermedades porque cuando uno niega lo que el alma le está diciendo, el cuerpo no le queda otra que hacer el llamado de algún modo, ¿sí? Y bueno, repito, esto es a nivel individual y a nivel colectivo. Es una trascendencia que vamos a tener que hacer y comprender que, bueno, que la oscuridad está impulsándonos a evolucionar. Pero bueno, hagamos de este un mundo en el que no necesitemos más esa función, ese tipo de función. Bueno, en esos niveles por lo menos. Bueno, gracias a todos, les mando un abrazo grande y nos vemos en una próxima edición.